Hola a todos, tenemos un pequeño problema técnico, así que dennos un par de minutos y después empezaremos con la sesión. Disculpe la espera. Good morning, good afternoon and good evening to Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Me llamo María José Romero y soy gestora de política y de defensa dentro del trabajo de Eurodad y para ayuda al desarrollo. La verdad es que es un placer darles a todos la bienvenida a nuestra sesión que se llama El futuro de la ayuda en el contexto post-COVID-19. Retos y oportunidades. Vamos a discutir los retos y las oportunidades en relación al mundo de la ayuda. Como puede que ya sepan, los temas que vamos a ir tratando son muy importantes, especialmente en el contexto del COVID-19 y también de la ayuda al desarrollo para los países más pobres. Esta sesión es parte del Foro Político de Eurodad 2021. Al mismo tiempo, es un placer liderar esta sesión en el día de hoy y ver que ha despertado un gran interés. Tenemos a más de 90 personas inscritas y tenemos a compañeros del norte y del sur, así que estamos muy contentos por poder llevar a cabo esta sesión. Hay interpretación disponible en francés y en español. Pueden encontrar el icono en la parte de abajo de su pantalla, así que utilicen esta opción. Gracias a los intérpretes por colaborar con nosotros en el día de hoy. Este webinario está siendo grabado y estará disponible en nuestra página web dentro de poco, así que van a tener la posibilidad de volver a verlo. Al mismo tiempo, me gustaría darles las gracias a nuestros donantes por su apoyo para poder llevar a cabo este foro político y especialmente por llevar a cabo esta sesión. Muchas gracias a Bread for the World y a la Unión Europea y también a la Fundación Gates. La dinámica de la sesión de hoy es la siguiente. Antes que nada, quiero darles la bienvenida a nuestros ponentes. Voy a presentarlos ahora y posteriormente le cederé la palabra. Voy a tener también una pequeña presentación antes de las intervenciones. Antes que nada, vamos a escuchar a Ricardo Roba. Es asesor político y de defensa y coordina, entre otras cosas, el informe anual AidWatch sobre ayuda oficial al desarrollo de Concord y apoya proyectos de financiación para el desarrollo. Apoya a Concord y se centra en el desarrollo sostenible. Bienvenido, Ricardo. Y también muchas gracias por estar con nosotros hoy. Después vamos a tener a Vitalis Mella. Es un profesional experimentado con más de 20 años de experiencia en proyectos de desarrollo. Actualmente
trabaja como director ejecutivo de Reality of Aid África. Mella ha desempeñado un papel fundamental en la inclusión de las OSC africanas dentro del ámbito de financiación del desarrollo. Muchas gracias, Mella, por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer, como siempre, interactuar con usted. Posteriormente, quiero darle la bienvenida a Samantha Astrid. Es investigadora senior y especialista en financiación del desarrollo en el ODI. Le interesa especialmente la financiación innovadora y combinada, las instituciones financieras de desarrollo y los bancos nacionales de desarrollo. Samantha, muchas gracias. Es un placer tenerle con nosotros hoy. Y estoy encantada de poder escuchar sus contribuciones en esta discusión. Y finalmente quiero darle la palabra a un amigo de Eurodad y un ex compañero también de Eurodad, Jeroen Quankebos. Es vicedirector de la Oficina de Defensa de la Oxfam UE y asesor senior de políticas de ayuda y financiación del desarrollo en Oxfam International. Lleva temas de financiación de la Unión Europea y desarrollo multilateral y se encarga de la interacción entre la ayuda y la financiación privada en Oxfam. Una vez más, es un placer tenerte aquí con nosotros en este panel. Como puede que ya hayan visto en la invitación a esta sesión, invitamos también a Adrián Chicuore de Afrodad para que participara en esta discusión. Sin embargo, hoy no se siente bien, así que se ha disculpado y no va a poder participar. Esperemos tener la oportunidad de ver en las próximas semanas el punto de vista de Afrodad a este respecto. Afrodad es socia de Eurodad y obviamente queremos conocer su punto de vista sobre esta conversación. Ahora vamos a pasar a los puntos de hoy. La estructura del webinario es la siguiente. Vamos a tener una serie de intervenciones de los ponentes, después tendremos comentarios y preguntas. Nerea Cravioto, política senior y oficial de Eurodad, va a hablar sobre la efectividad de la ayuda, va a moderar las preguntas que nos lleguen y al mismo tiempo vamos a añadir algunas preguntas en relación al contenido de la discusión. Quiero utilizar esta oportunidad para darle las gracias a Nerea por organizar esta sesión y por ser muy activa también en este campo. Por favor, manden sus preguntas y comentarios a través del recuadro de preguntas y respuestas. Van a poder votar también las preguntas y pueden darle una puntuación dependiendo de su preferencia. Ya he hecho gran parte de la presentación formal de este panel. No quiero llevarme demasiado tiempo presentando el tema porque me parece mejor utilizar este tiempo para escuchar a nuestros ponentes. Sin embargo, me gustaría decir que el tema de la asistencia oficial al desarrollo es un tema que ha interesado a Eurodad desde hace muchísimo tiempo y después de la pandemia de la COVID-19 tenemos que tener en cuenta que el valor de la asistencia tiene que destacarse, tiene que fortalecerse y la ayuda al desarrollo debe desempeñar un papel fundamental para ayudar a las personas más pobres y vulnerables. La semana pasada, Eurodad publicó un informe en el que destacaba una de las muchas amenazas que están afectando a la ayuda al desarrollo oficial
y estamos hablando de TAI, de las iniciativas del equipo Europa, pero estoy segura de que vosotros vais a poder mencionar otras amenazas frente a esta agenda en particular y también hablar sobre las oportunidades del contexto actual, especialmente destacando la importancia de la ayuda oficial al desarrollo y también cómo podemos ayudar y mejorar una conversación que se centre en ese tema. Sin más, ahora quiero cederle la palabra a nuestros ponentes. Ricardo Roba, de Concord, va a ser el primero en tomar la palabra. Ricardo puede hablar durante 7 u 8 minutos y va a centrarse en la intervención de la Unión Europea, el enfoque de Team Europe en relación a la ayuda oficial al desarrollo, teniendo en cuenta también los puntos salidos del último informe de AidWatch Concord. Ricardo tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Eurodad por haber organizado esta conversación, que es muy importante en este momento. Voy a intentar compartir mi pantalla ahora. He preparado algunas diapositivas para llevar a cabo esta presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Muchas gracias, María José. Como estabas diciendo, voy a centrarme en las lecciones aprendidas de la ayuda al desarrollo oficial de la Unión Europea. Yo trabajo en Concord Europe. Me centro en el enfoque de AidWatch y dado que la Unión Europea es un gran donante, lo que sucede en la Unión Europea tiene un impacto o puede tener un impacto en otros donantes también. Mi presentación se va a centrar en algunos de los cambios más importantes que se están produciendo recientemente en el panorama de la Unión Europea. Por ejemplo, el cambio de la cooperación internacional a las alianzas. El segundo punto es sobre el enfoque del equipo Europa y las iniciativas. Voy a hablar sobre cuáles son las iniciativas y también su significado en relación a las tendencias de ayuda al desarrollo. Y finalmente voy a hablar sobre el presupuesto externo de acción de la Unión Europea. Los datos proceden del informe AidWatch. El título es Una comisión geopolítica, la construcción de alianzas. En relación al cambio de las alianzas internacionales, quiero decir lo siguiente. A nivel de Bruselas, hemos visto un cambio de la cooperación al desarrollo a las alianzas internacionales. En el año 2019, la comisaria de ayuda al desarrollo cambió a Comisión para Alianzas Internacionales. Desde principios del año 2021, en la comisión, el director se convirtió en el director de Alianza para la Cooperación. Este cambio lleva también un cambio en la narrativa. La Comisión Europea dice que la Unión Europea tiene que desempeñar como actor geopolítico un trabajo más geopolítico. Actualmente hay más referencia al sector privado, a las alianzas, a la inversión, y todo ello se puede ver en muchos de los documentos que produce la Unión Europea. Concord ha sido muy crítica con este cambio. ¿De qué tipo de alianzas se habla? ¿Son alianzas con los países menos desarrollados, con las OSCs? ¿Cómo va a afectar todo esto a la agenda? Somos críticos también con las alianzas relacionadas con las inversiones y también la fusión de inversiones. Este primer cambio de las alianzas internacionales ha traído también nuevas prioridades dentro de la acción exterior de la Unión Europea.
la digitalización, el crecimiento del empleo, la gobernanza y la seguridad, la paz, la migración y la movilidad que deben de verse reflejados en la acción exterior de la Unión Europea. El enfoque de Team Europe. Este es un nuevo cambio también que hemos visto recientemente dentro de la política de ayuda de la Unión Europea. Se creó al principio para tener una respuesta coordinada de la Unión Europea de forma global como respuesta a la COVID-19. Sin embargo, en el último año y medio se ha convertido en algo diferente, en un enfoque más amplio. Y ello se ha traducido en la iniciativa Team Europe. De acuerdo a la narrativa oficial, tiene objetivos civiles y uno de ellos, por supuesto, es el liderazgo de la Unión Europea en los foros internacionales. Otro es cambiar la ayuda al desarrollo oficial y darle más visibilidad al trabajo que está haciendo la Unión Europea y los Estados miembros. Y el último es ampliar la coherencia y la coordinación entre los donantes de la Unión Europea y movilizar más volúmenes financieros. Estas son iniciativas que van a tener lugar de forma internacional y regional y tienen que entrar dentro del programa de la Unión Europea, del programa indicativo multianual que está relacionado con los objetivos geopolíticos que acabo de mencionar. Sin embargo, sabemos muy poco todavía sobre la aplicación de las iniciativas de Team Europe. En el último enfoque, hemos intentado analizar el enfoque de Team Europe, los compromisos de Team Europe y cómo van a afectar a la ayuda al desarrollo. Es una evaluación previa, lo que quiere decir que vamos a tener que esperar más para poder comprender correctamente cómo son de efectivas estas iniciativas. Sin embargo, basándonos en las conclusiones de 2020 y en una guía que publicó la Comisión el año pasado con cuestionarios llevados a cabo a nivel nacional, podemos decir que la imagen no es demasiado positiva. Hemos intentado darle un color diferente a esta evaluación. El verde quiere decir que hay un gran compromiso por parte de los principios de desarrollo. El amarillo quiere decir que hacen falta algunos ajustes y el rojo quiere decir que el nivel de compromiso es muy bajo. Pueden ver que la imagen no es muy positiva. Déjenme hablar un poco también sobre la apropiación. Desafortunadamente, incluso si hay referencias a las estrategias de desarrollo nacionales de los socios, en las iniciativas de Team Europe no hay obligaciones para incluir los objetivos de las estrategias de desarrollo nacionales. En relación a la transparencia, quiero decir que estas iniciativas no son muy buenas. La Unión Europea está trabajando en una herramienta para que la información sobre la financiación, los objetivos, los socios sea más accesible, pero ahora mismo, si miran en Internet sobre las iniciativas de Team Europe, la información es muy poca. Y si es poca para nosotros en Bélgica, pueden imaginarse cuál es la solución, la situación para los países socios y las OSC. Lo que sabemos sobre estas iniciativas es lo siguiente. Quiero decir que estas iniciativas se están desarrollando, así que cada vez tendremos más. Estos datos se basan en los dos primeros grupos. Sabemos que se creó un tercer grupo y que no han tenido la posibilidad de actualizar los números. Sin embargo, el tercer lote también está vinculado con el comercio. Aquí, gran parte de las iniciativas del Team Europe son para África subsahariana, un
Una tercera parte se van a llevar a cabo en países de Latinoamérica y Caribe y una parte menor en la región de Asia, Pacífico y Oriente Medio. Los Estados miembros de la Unión Europea y su implicación cambia mucho. Alemania y Francia, y es normal, ¿no?, pensar que Alemania y Francia son los que más aporten a la ayuda oficial al desarrollo de la Unión Europea. Por esos motivos son los que tienen un mayor grado de implicación. Los Países Bajos y España se llevan más de la mitad de estas iniciativas del Team Europe y para los demás Estados miembros su involucración es menor. Y eso pone en cuestión el énfasis del Team Europe. En estas TAs también pueden participar las instituciones financieras en la fase de planificación y financiación. El Banco Europeo de Inversiones participa en casi el 90% de las TAI y también los bancos de desarrollo de los Estados miembros. Por ejemplo, AFD participa en más de la mitad de los TAI. Aquí ven las prioridades en materia de políticas para las iniciativas del Team Europe. Las prioridades se solapan con los 5 objetivos geopolíticos, pero sin embargo podemos ver a la izquierda, en la última columna a la derecha, la contribución directa al desarrollo humano. Desde Concord decimos que los TEI no se centran lo suficientemente en el desarrollo humano. Los 5 objetivos geoestratégicos no se centran en el desarrollo humano. Y la respuesta que nos dio la Comisión es que era para encauzar al máximo el desarrollo humano como sector. Y ya pasando a mis últimas diapositivas, les hablaré sobre el presupuesto de la Unión Europea para la acción externa para el año 2021. Hay un nuevo ciclo del presupuesto de la Unión Europea para los próximos 7 años, de 2021 a 2027, para la acción externa de la Unión Europea. Tenemos un nuevo instrumento, no es el único, pero sí que es el mayor como instrumento de ayuda. Las novedades son que es un instrumento único en comparación con los 10 instrumentos que había en el ciclo anterior. Este instrumento, en una nota positiva, tiene 8 objetivos muy ambiciosos. Uno sobre el desarrollo humano, un 20% del instrumento debe dedicarse al desarrollo humano, un 30% a acción climática. Otro objetivo positivo y ambicioso es que un 10% de los fondos tienen que dedicarse a cuestiones relativas a la migración. Es un instrumento geográfico, un 75% de la financiación va a programas temáticos. Simplemente recordarle, Ricardo, que dispone de 1 minuto para concluir. Gracias. Este instrumento es un instrumento muy flexible que viene también con algunas preocupaciones mostradas por la sociedad civil, porque la flexibilidad puede significar que su ejecución se acerque más a objetivos con un alto debate. Otro aspecto positivo es que hay una supervisión general sobre el gasto de global, pero hasta ahora el Parlamento Europeo ha actuado de una manera extraña, porque mucho del debate sobre la programación de instrumentos europeos se han celebrado a puerta cerrada, con lo cual el público en general y las organizaciones de la sociedad no pudieron seguir el debate. Y por último, brinda un mayor énfasis en el sector privado y en la financiación combinada. Para ir concluyendo, en cuanto a las asociaciones internacionales de la Unión Europea, es algo que se acoge bien, pero eso tiene que significar también que haya un partenariado con organizaciones de la sociedad civil y de los países en vías de desarrollo. En Team Europe deberían preguntarse qué es nuevo en relación al viejo sistema que tenía la Comisión. Hay un programa conjunto y su aplicación tiene que ser conjunta también en vez de reformular las herramientas. Team Europe debería hacer más en cuanto al desarrollo humano, no solo como una actividad transversal, sino como un sector objetivo, y las iniciativas de Team Europe muestran que la Unión Europea quiere ampliar
su peso con iniciativas, infraestructuras, proyectos de gran envergadura con una participación del Banco Europeo de Inversión. El instrumento de Europe Global está en la línea como en años anteriores. Hay algunas grandes tendencias que se van a ver reforzadas y las tendencias más preocupantes pues deben ser objeto de un seguimiento cercano por la sociedad civil. Gracias y disculpen si me he extendido. Ningún problema. Gracias, Ricardo, por esos comentarios. Es muy interesante y pertinente para nosotros ver los hallazgos de ese informe anual de AidWatch y del trabajo que ha hecho Concord para aportar al debate. A continuación le daré la palabra a Vitalis Mella de Reality of Aid Africa. Mella va a compartir su perspectiva en cuanto a las tendencias de ayuda al desarrollo. Él está en la región africana y va a hablar sobre el tipo de ayuda que está recibiendo África y qué tipo de ayuda puede necesitar África. Tiene 8 minutos. Mella, le daré un aviso cuando le quede un minuto para que pueda ir concluyendo su intervención. De nuevo, bienvenido, Mella, a esta sesión. Tiene usted la palabra. Mella, ¿está ahí? ¿Está ahí, Mella? Sí, sí, perdón. Estaba teniendo algunas dificultades técnicas. No se preocupe, adelante, Mella. A mí me han pedido que comparta mi cámara, que encienda la cámara. Eso igual hace que me caiga de la llamada, pero lo voy a intentar. Empezaremos dándoles gracias a Eurodad por haber organizado este evento. Creo que es un evento muy oportuno y muy útil. Desgraciadamente, como Ricardo, a diferencia de Ricardo, yo no tengo diapositivas por compartir, pero sí que tengo mensajes que transmitirles sobre este tema. Más concretamente, me voy a centrar en la perspectiva africana, analizando la cuestión de cómo están las cosas en la actualidad y cómo prevemos que sea en el futuro, especialmente en relación al escenario de la COVID-19. Empecemos, pues. A mí me pidieron que analizara las cifras. Me negué a hacerlo por dos motivos. Uno de ellos es que no es fácil obtener datos estadísticos ahora mismo porque gran parte de los gobiernos no están recibiendo ayuda oficial al desarrollo. No pueden recabar los datos porque gran parte del apoyo pasa por programas y los gobiernos solo pueden recabar datos del Banco Nacional. Y si eso lo vinculamos con los principios que guían la ayuda oficial al desarrollo, yo diría que ha habido varios acontecimientos. En primer lugar, desde que la pandemia, la aplicación de los principios han sido suspendidos, especialmente en relación a los enfoques de los donantes. Y eso lo vemos reflejado en dos aspectos. En primer lugar, no vemos socios para el desarrollo o donantes, lo llamaré donantes para facilitar las cosas. Los donantes no están usando los sistemas, gran parte de la ayuda oficial al desarrollo se canaliza a través de mecanismos de las Naciones Unidas. Y se usan para ayudar aspectos relativos a la pandemia de la COVID-19. Con lo cual hay una falta de
titularidad de los gobiernos. Los gobiernos no están haciendo suyo esta ayuda oficial al desarrollo. Hablé con una colega que me dijo que está muy bien obtener ayuda oficial al desarrollo, pero ahora hay un excedente de mascarillas faciales y preferiríamos dirigir las energías a comprar congeladores, pero no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos disponibles para las zonas prioritarias en las que quisiéramos gastar los fondos. Y eso está impidiendo la capacidad de los países para planificar y priorizar su propia respuesta, porque los recursos no están siendo destinados a esas prioridades. En esencia, no estoy diciendo que la ayuda oficial al desarrollo deba decir cómo planifique el gobierno, pero esta pandemia no es algo que emergió en África, vino de otra parte. Y eso supuso una carga extra que tiene un efecto en la economía. Así que en relación a ese aspecto concreto, la cuestión de la transparencia, la rendición de cuentas sobre cómo se están usando los recursos, especialmente por parte de los donantes, no queda claro. Los datos quizás sí estén disponibles en el norte y saben cuánto están gastando, pero los gobiernos que reciben los recursos no lo saben exactamente. Solo saben que van a recibir un número determinado de vacunas, pero creo que todas, y hemos visto casos en los que hay países vacunas que se tienen que desechar porque caducan al mismo tiempo, pero debemos pensar en por qué se da esta situación. Hay vacunas y se pueden almacenar, o quizá no haya refrigeradores o material necesario para la inyección de dichas vacunas. Estamos viendo una normalización de la ayuda vinculada. A los países no se les está dando herramientas ni tecnología para poder producir materiales ni medicamentos que pudieran ayudarles en la lucha contra la pandemia. Gran parte del esfuerzo mundial ha venido en el norte global y estamos en una situación en la que tenemos que esperar a que nos den materiales. Hubo un momento en el que durante 6 meses al inicio del despliegue del programa de vacunaciones en África no llegó ni una sola vacuna porque estábamos esperando que los demás intervinieran. Así que esa ayuda vinculada y vemos que cuando sí que han llegado apoyo de China, esas vacunas no eran eficaces. Solo las vacunas que venían de Europa o de los Estados Unidos se reconocían. Sí, los africanos u otros países en vías de desarrollo usaban esas vacunas, con lo cual se está normalizando esa ayuda vinculada y los ciudadanos estarán de acuerdo con los políticos en que solo podemos verificar aquello que se ha producido y ese es un elemento que merece un debate. En segundo lugar está la cuestión de la emergencia de condicionantes. Alguien dijo que la Unión Europea es y no es una institución más multilateral. Y es algo en lo que debemos reflexionar porque mucha de la ayuda bilateral va vinculada a iniciativas de Team Europe, pero muchos gobiernos europeos están canalizando sus recursos para reformar y reestructurar las economías y estamos viendo muchísimos condicionantes que se están volviendo a solicitar por el sobreendeudamiento, porque dicen que con la pandemia ahora que hay que analizar las cosas de otra óptica. Así que la ayuda oficial al desarrollo se está usando no solo para promover la dependencia de la ayuda
diciendo que tenemos que obtener las vacunas de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué nos están diciendo? Pues que debemos depender de esas regiones. Nos están diciendo que debemos organizar nuestras economías de un cierto modo. Así que, ¿qué estamos promocionando? En última instancia, se trata de esa ayuda oficial al desarrollo liderada por el sector privado. Nosotros tenemos que hacer frente a políticas de colaboración público-privada. Son políticas diseñadas por expertos o asesores del Banco Mundial. Y en esas políticas vemos que la voz de los gobiernos y las instituciones públicas están siendo marginalizadas y está priorizando y permitiendo la inversión por parte del sector privado. Y todo eso se hace para que la ayuda oficial al desarrollo pueda aumentar. Y en el diagrama de Ricardo, él mencionó ese nuevo acuerdo verde, ¿no? Y veremos que se van a intentar incidir en nuestras agendas para la ayuda. Y no estoy diciendo que toda la ayuda oficial al desarrollo no sea adecuada, pero tenemos que preguntarnos si sirve la finalidad de la agenda de desarrollo humano que es tan necesaria. Me están diciendo que me queda poco tiempo, pero una de las cuestiones positivas, de las pocas que tengo que decir en cuanto a lo que está sucediendo en la actualidad, es que para la ciudadanía y las personas más vulnerables, las iniciativas que canalizaban la ayuda oficial al desarrollo, especialmente para pagar medicamentos para luchar contra el VIH, para las personas que reciben medicamentos contra la tuberculosis o los que reciben insulina. Esos programas siguen teniendo apoyo de los donantes, porque la prioridad del gobierno ha sido responder a la pandemia de la COVID-19, con lo cual la lucha contra el VIH y la tuberculosis no se han priorizado. Así que yo creo que debemos empezar a pensar en términos más amplios, no entrar en un debate con la Unión Europea, sino que hay que detenerse y decir, bueno, el marco actual no funciona, ¿cómo podemos crear un marco que realmente funcione? Gracias. Muchas gracias, Meja, por esos comentarios y valoro enormemente las cuestiones que has mencionado. Para complementar algunas de las cosas que han mencionado, estamos viendo en algunos de los debates globales, en los debates que tenemos con los gobiernos del norte, lo vemos desde la otra perspectiva. Así que el hecho de que usted nos haya podido aportar su perspectiva es muy valioso. A continuación, quisiera darle la palabra a Samantha. Samantha, la presentación de Samantha se va a centrar en la financiación, las instituciones de financiación para el desarrollo, inversión, y va a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre la ayuda en este contexto concreto a la hora que aborde la función que puede desempeñar la comunidad de donantes. Ha hecho mucha investigación en este campo. La ayuda oficial al ODI ha sido muy activo en los debates sobre la temática, así que de nuevo es un placer tenerla aquí. Tiene la palabra, Samantha. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar hoy. Me ha gustado mucho la presentación de Meja y quiero hablar un poco sobre lo que significa la disolución de la ayuda. No tengo una presentación en PowerPoint, pero voy a empezar dando una reflexión contextual que puede ser útil para poder continuar mejorando y fortaleciendo la defensa de la sociedad civil antes de hablar de tres temas políticos en este área
Mi primera reflexión está relacionada con el marco del debate. Estoy pensando especialmente sobre la utilización de la ayuda para movilizar inversión privada. Alguien le puede llamar inversión, otra persona le puede llamar fusión, pero tenemos que reflexionar un poco sobre algo que cada vez es más importante, que es la polarización del marco. Se habla de movilización del sector privado frente a la ayuda tradicional, como si fueran sustitutos perfectos cuando no lo son. Sabemos que son diferentes formas de inversión con diferentes impactos y diferentes vías. Sin embargo, ambos pueden ser complementarios y pueden apoyarse entre ellos. Así que tenemos que decir que no estamos haciendo una comparación exacta, no es comparar esto con lo otro, sino que tenemos que cambiar el marco del debate. Lo que debemos hacer es hablar sobre el valor de invertir en ayuda de forma diferente, es decir, la fusión de diferentes tipos de ayuda. Normalmente lo que pasa es que no sabemos cuál es el valor del dinero del enfoque. No podemos comparar de ninguna forma cuáles son los costes y el impacto. Y no sabemos cuál es el impacto asociado. Así que no podemos analizar el valor del dinero y al mismo tiempo hay una falta de definiciones conceptuales y de marcos y tenemos al mismo tiempo muy pocos datos, lo que hace que no haya transparencia, rendición de cuentas y al mismo tiempo socava la creación de políticas. Esa es mi primera reflexión. La segunda está más relacionada con el análisis de determinadas discusiones. Hemos visto la importancia de la financiación fusionada. Puede que hayan visto mi trabajo sobre los ratios. Hemos reducido las expectativas de los donantes sobre cómo va a afectar esto a la agenda. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la reforma va a llevar a una reforma material. Si miramos las estadísticas, podemos ver que todavía no hay una materialización. En el año 2020, la inversión PSI era alrededor del 2% de la ayuda al desarrollo. Vemos cómo en la parte bilateral se han abierto las puertas y ello ha llevado a que algunos comentaristas, y yo especialmente al principio, también tenía miedo. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta para el futuro. Cuando hay presiones sobre los donantes, tenemos que hacer un análisis en relación al dinero del que estamos hablando en este momento. Hay una infravaloración del dinero que se invierte de esta forma, porque no está claro cómo pueden ser un canal para el sector privado. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestros argumentos y nuestro debate. En relación a los temas políticos, quiero decir que ahora comprendemos mejor el impacto de la fusión de inversión en la reducción de la pobreza. Es necesario decir que no toda la inversión es financiada por la ayuda. De hecho, es una pequeña parte de sus operaciones. Así que tenemos que hablar de aquello de lo que estamos hablando. Y lo digo porque hay que establecer una diferenciación dependiendo del origen de la inversión. Por supuesto que es necesario pedir más información sobre la propiedad si aceptamos este tipo de inversión.
pero si se financia con deuda de los capitales, de los mercados de capitales, de hecho muchas operaciones se hacen con deuda, ello nos lleva a un enfoque diferente. Así que tenemos que analizar las diferentes formas de financiación. De esos 3.200 millones de ayuda en 2020, ahora tenemos que pasar al impacto que ha tenido esa inversión. Si vamos a actuar de esta forma, creo que es razonable que necesitemos un mayor foco en la inversión para ayudar a los pobres, por ejemplo, mejorando sus ingresos mediante la creación de empleo, mejorando la calidad de sus empleos o reduciendo el coste de bienes y servicios. Sin embargo, el problema es que no comprendemos la distribución. Podemos hablar sobre la creación de empleo. El empleo es uno de los impactos más importantes de la financiación al desarrollo y se crea principalmente en el sector privado. Así que esta agenda es muy importante y está claro también que se crean empleos. Sin embargo, el problema es que no sabemos el impacto. ¿Quién ha recibido el empleo? Y podemos ver cómo está teniendo un impacto en la pobreza. Gracias a ello tendremos la posibilidad de reducir la pobreza y nos veremos mejor impuestos, mejor informados frente a las inversiones futuras. Mi segundo punto es que necesitamos un mejor enfoque y al mismo tiempo necesitamos un enfoque frente a la inversión. Hay un punto muy claro. Desde mi punto de vista, hace falta un cambio fundamental en la inversión, porque si no, no vamos a conseguir los resultados deseados. Hace falta un cambio. La discusión tiene que pivotar hacia cómo optimizar el impacto para los países más pobres y las personas más pobres. No soy de la sociedad civil, sin embargo, considero que hay argumentos claros para darle un subsidio al sector privado. En determinados países se puede hacer. Sin embargo, el problema es que hay una desconexión entre las prácticas de inversión teóricas y lo que vemos en la práctica. Y algunos ejemplos de ello son los siguientes. Por ejemplo, vemos poca inversión que se destine al crecimiento dentro de los países pobres. La agricultura es muy importante para la reducción de la pobreza, pero se invierte muy poco. Sabemos que la industria puede crear mucho empleo para los pobres, pero sin embargo no se invierte. Y si pensamos en el cambio climático, muy poco se está invirtiendo en tecnologías pioneras o en el desarrollo de modelos de negocios para reducir el CO2. Normalmente se centran más en tecnologías establecidas que son las más simples. Le queda un minuto. Así que hay un patrón que no se corresponde con la teoría y con los argumentos. El enfoque al mismo tiempo es problemático porque normalmente se emplea deuda senior que necesita de más capital y normalmente es más oportunista y no es coordinada. Tenemos que utilizar mejor estas ideas. Necesitamos utilizar más esta inversión en los países de bajos recursos, también en capital de riesgo y para preparar proyectos al principio del desarrollo. Y es importante también tener una cohesión
entre la política y la inversión. Y finalmente, voy a hacer comentarios sobre la transparencia. Ya he dicho que la transparencia es un problema. Hay un problema con la falta de armonización y de inversión extranjera directa. No se sabe qué es lo que están haciendo y puede ser el punto más problemático. Para tratar este punto, tenemos que hay que utilizar una herramienta para que la sociedad civil pueda saber lo que se está haciendo. La sociedad civil debe de conseguir la utilización operativa de estas herramientas. Y continuando con lo que ha dicho Meja, y como dice un amigo mío de la ODI, la ayuda se está convirtiendo en el salvaje oeste y hay un gran problema con la transparencia y la reducción de los estándares. Básicamente, es necesario maximizar la cantidad de dinero con un enfoque de reducción fiscal, teniendo en cuenta la credibilidad que se ve atenazada. Y 2 segundos, si miramos a los instrumentos del sector privado, podremos ver un buen ejemplo. La revisión temporal se está produciendo. Sin embargo, hace falta tener posiciones temporales que pueden ir en contra de las prácticas estadísticas existentes. Hay una inconsistencia en muchos puntos, pero considero que debe haber un acuerdo dentro de la sociedad civil y no sé exactamente quién lo necesita. Sin embargo, continuando con lo que dice Meja, está sucediendo algo que va en contra de la credibilidad de la AOD y la sociedad civil debe de encargarse de ese punto. Muchas gracias. Muchas gracias, Samantha, por tus puntos, que son muy interesantes. Y creo que el punto final que ha destacado está muy relacionado con lo que Jerón tiene que decirnos, porque él va a hablar sobre las tendencias existentes en el campo de la ayuda, los incentivos que ya hemos visto en el último año y va a hablar también sobre las discusiones actuales del DAC y de su impacto. Estoy seguro de que Jerón va a hablar de ese punto. Jerón, tienes 8 minutos. Cuando te quede poco tiempo, te lo diré. Adelante. Muchas gracias, María José. Antes que nada, voy a hablar del punto en el que nos encontramos en la ayuda y voy a darles datos de 2020 y voy a hablar sobre la credibilidad de la ayuda y también sobre los mecanismos de transformación, que son parte del futuro potencial de la ayuda. ¿En qué punto nos encontramos? En el año 2020, los números preliminares de ayuda eran de 70.100 millones, que son el 0,3% del presupuesto de la comunidad de la OCDE. Si fuera así, esa cantidad tendría que verse aumentada. Este es un punto muy importante porque al principio de la crisis de la COVID, la ONU, a través de la UNCTAD, pidió una inversión para poder ayudar a los países de pocos recursos, para poder luchar frente a los impactos de la COVID-19. Oxfam ha estimado que, basándose en lo que se ha dicho, que para conseguir esos 500.000 millones haría falta una donación de 300.000 millones. Ello significaría un objetivo del 0,7%. El impacto de la crisis de la COVID-19 en los sistemas de desarrollo han sido muy claros. Muchos donantes se han centrado en sistemas de salud y en el aumento de la ayuda humanitaria.
ha habido un marcador que muestra que la mayor parte de los donantes quieren saber cuánto están gastando en A o D, y ello ha creado resultados diferentes. Algunos resultados eran relevantes para el tratamiento del COVID. De los 50.000 millones de la inversión de la Unión Europea en COVID, 40.000 se dedicaron a la COVID-19. ¿Cómo sale este número? Y ello está relacionado también con las inconsistencias dentro de los informes. Ello demuestra también que la AOD es reactiva y no transformativa. Muchas veces responde a crisis políticas del momento en lugar de tener en cuenta el desarrollo a largo plazo. El impacto del COVID sería menos importante en los países pobres si hubiésemos aprendido de la crisis del ébola y se hubiese invertido en la capacidad de desarrollar los sistemas de salud nacionales. Ese año se vio también un aumento importante en la utilización de créditos y otros instrumentos, y ello se debe a un aumento en la cantidad de AOD que va a países de ingresos medios, que son los que reciben estos instrumentos. Como ha dicho Samantha, hay valores en la inversión, en la equidad y en los créditos, pero normalmente van a proyectos simples que no son los que necesitan los países. Al mismo tiempo, es muy importante saber que en el año 2020 el único recurso internacional estable fue el que nosotros damos. La AOD se redujo también la parte fiscal, así que ha sido muy importante para muchos países. Ahora pasando a los incentivos. Las normas de asistencia pueden ser de todo tipo, desde la producción, y pueden mejorar las intervenciones que hacen los donantes. Los incentivos son muy especulativos, es decir, son algo que tenemos que tener en cuenta. No está claro cómo estos incentivos pueden tener un impacto en la ayuda. Normalmente tienen un impacto en cómo los donantes utilizan su AOD y cuál es su capacidad de transformación. Voy a dar dos ejemplos. Para muchos países donantes puede haber una tensión entre la tesorería y el desarrollo. La mayor parte de los países tienen el 0,7% de inversión y la mayor parte de los ministerios han tenido que aumentar el presupuesto, mientras que el resto de ministerios reducen el presupuesto. Por ello, disculpen, se ha cortado el sonido del ponente. Parece que hay un problema con su sonido. ¿Funciona ahora? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. El objetivo del 0,7% puede ser un incentivo, porque una vez que una métrica se convierte en un objetivo, deja de ser útil como métrica, y se ve especialmente en el caso del Reino Unido, que ha pasado el 0,7%. Sin embargo, ese es su techo y no es una base, lo que significa que cualquier cambio a las prioridades políticas tienen un coste de oportunidad frente a la inversión existente, y ello va a afectar las donaciones para vacunas. Si esa parte se tiene en cuenta como AOD, va a haber menos AOD para otras cosas y ello crea una distorsión. Por ejemplo, algo que era positivo puede llevar a un comportamiento negativo en la relación a cómo los países actúan. Como resultado de este tipo de incentivos, ello lleva a un enfoque de cocina.
los donantes van a intentar dar un informe sobre todo lo que hagan para conseguir su objetivo del 0,7% y ello puede crear una distorsión en lo que se considera AOD y porque muchas veces van a intentar meterlo de otra forma. El informe de la ODE es voluntario, pero hay gobiernos que no lo hacen porque no tienen que informar sobre todo lo que sería AOD. Un ejemplo es Luxemburgo, que durante la crisis migratoria reciente decidió no informar sobre los costes de donantes para los refugiados como parte de la AOD, porque no le consideraron relevante y su posición fue que informar sobre la AOD en base a sus principios nacionales. Eso es algo poco común. Normalmente los donantes informan sobre todo lo que pueden informar. El proceso de modernización de la ayuda oficial al desarrollo, que se inició en 2014, tenía como objetivo reformar los préstamos de ayuda oficial al desarrollo. Durante mucho tiempo los donantes podían ganar mucho dinero sobre los préstamos de ayuda oficial al desarrollo con unos tipos de interés muy superiores a los del mercado. Y luego hubo una situación extraña en la que los donantes podían tomar prestado del mercado de capitales, darlo prestado a los países en vías de desarrollo y hacer beneficios sobre esa ayuda oficial al desarrollo, en lo cual plantea preguntas sobre la naturaleza de esa concesionalidad. Aunque hasta un cierto punto la reforma ha hecho hincapié en la cuestión de los préstamos, abrió la puerta a que los donantes incluyeran otras oportunidades para aumentar su ayuda oficial al desarrollo con un coste fiscal mínimo. Queda borroso lo que pueda considerarse como desarrollo y bienes públicos. Y es importante no mezclar estos dos aspectos porque si incluimos los bienes públicos internacionales en los informes de ayuda oficial al desarrollo, entonces deja de tener un valor como métrica de desarrollo. Ese proceso de modernización ha ayudado a solventar algunas cuestiones sobre los préstamos, pero también tiene efectos negativos que podría llevar a una inflación de los niveles de ayuda oficial al desarrollo. Y eso, a mi modo de verlo, es como una doble contabilidad de la ayuda oficial al desarrollo. Y el riesgo está en la estructura de cómo se otorgan esos préstamos. Así que, llevado al extremo, hay el riesgo de que la definición de la ayuda oficial al desarrollo incluya tantísimas cosas y basura que sería imposible distinguir si un aumento de la ayuda oficial al desarrollo ha llevado efectivamente a un aumento de los recursos para el desarrollo, lo cual no tendría ningún sentido y adoptaría como un aspecto más de ritual y no tendría una indicación significativa sobre el progreso de los países en materia de desarrollo o sobre los compromisos adquiridos por los donantes para con los países receptores. Las normas de informe de la ayuda oficial al desarrollo muy pocas veces incluyen a los países socios a la hora de determinar las normas de informe. Cabría esperar que pudieran tener algo a decir en cuanto a lo que les parece justo y lo que no les parece justo, pero lo que ha quedado claro en años recientes es que la ayuda oficial al desarrollo no es algo para los países socios, sino que es una métrica para los países donantes. No tiene nada que ver con el desarrollo, es una herramienta de contabilidad y a medida que se va incluyendo más y más cosas bajo la ayuda oficial al desarrollo, deja de tener importancia. Lo que dicen los donantes, por un lado, pueden decir que donaron 100.000 millones en ayuda oficial al desarrollo, pero eso no refleja la cantidad que llega al país socio y es una situación increíble. Así, en teoría, es como deberíamos explicar cómo estamos avanzando en nuestros compromisos de ayuda oficial al desarrollo y sobre lo que acordamos con los países socios. Te queda un minuto, Jerón. Muy bien, pues entonces la ayuda oficial al desarrollo es para tener bajo control los instintos de
los donantes, pero la comunidad de Comité de Ayuda al Desarrollo está haciendo que sea insignificativo en cuanto a manera de medir el desarrollo, y en poco periodo de tiempo podría perder toda su credibilidad. Y eso tiene que ver con las presiones externas. En teoría, la ayuda oficial al desarrollo debe solventar todos los problemas en relación a los ODS, que tiene un precio de trillones, de billones, mientras que la ayuda oficial al desarrollo acumula miles de millones. Por eso hay un desencaje y esa ayuda oficial al desarrollo no va a poder solventar. No tengo tiempo para entrar en los mecanismos de transferencia de riesgos, pero sí quisiera mencionar que hay todo un debate sobre cómo debería ser el futuro de la ayuda oficial al desarrollo. En Oxfam es un debate arduo. Tenemos problemas con la ayuda oficial al desarrollo por la naturaleza colonial, por su dependencia y por cómo se estructura. Pero de lo que no cabe duda es que la ayuda oficial al desarrollo es positiva. Así que hay que pensar en cómo reforzamos el bien que hace la ayuda oficial al desarrollo para mitigar los aspectos negativos. Y no somos los únicos en pensarlo. Tiene que ver con la transferencia del riesgo. Hay una parte de la comunidad de donantes que cree que la ayuda oficial al desarrollo solo debería servir para eliminar el riesgo de la inversión privada con fondos públicos y fondos de pensiones, porque se centran en ese objetivo de 5,3 billones y creen que si alcanzan esa cifra se habrán colmado las necesidades de los ODS, pero se están obviando si eso tiene un efecto en el desarrollo y cuál es el impacto que tienen las personas más pobres de los países, y podremos hablar de ello más adelante, si les parece. Muchas gracias, Jeroen, por esos comentarios. Es muy interesante, especialmente en la cuestión de las implicaciones que tienen los debates actuales en el Comité de Asistencia al Desarrollo, así como los últimos comentarios sobre el futuro, ¿no? Y estamos aquí hoy también para hablar del futuro de la ayuda oficial al desarrollo, con algunos de los desafíos que todos ustedes han mencionado y las oportunidades que nos brinda este debate. A continuación, quisiera abrir el debate para que pueda haber una interacción también entre los ponentes y nuestro público, y también alentaría a los participantes que están con nosotros hoy a que nos planteen sus preguntas o sus reflexiones. Hay bastantes participantes en nuestra sala virtual, así que por favor no duden en hacernos llegar sus reflexiones y preguntas y se las transmitiremos a nuestros ponentes. Quisiera iniciar este debate con un par de preguntas para cada uno de nuestros oradores, y también les aliento a que reflexiones y reaccionen a los comentarios de los demás. Creo que hay margen para que pueda haber una interacción y para escuchar los comentarios. Todos ustedes han dicho cosas muy interesantes en relación a la situación actual, pero también mirando al futuro, el futuro de la ayuda. Así que empezaré con mi ronda de preguntas y luego les daré la palabra a los oradores para que respondan. Para Ricardo, hay una pregunta muy concreta para usted, y es: ¿qué implicaciones tiene para la cooperación al desarrollo de la Unión Europea que las finanzas y las instituciones y el Banco Europeo de Inversiones se impliquen tan activamente en las iniciativas de Team Europe? Quisiéramos saber cuáles son sus reflexiones al respecto y si tiene cualquier reacción a las presentaciones de los demás ponentes, también lo puede hacer. Para Mella, quisiera añadir algunos de los comentarios que se incluyeron en el chat. Gracias, Jack Targar, por esa pregunta o ese comentario que ha indicado en el chat.
en reacción a la presentación de Mesha. Se podría decir que hay una agenda emergente de condicionantes bajo la financiación climática y el nexo con la financiación privada. Sería útil escuchar sus reflexiones sobre ese vínculo, ese nexo, para ver qué más se podría añadir en relación a esa cuestión concreta de su presentación. Para Jeroen, me gustaría saber más sobre esa última cuestión que mencionaste. Usted no tuvo tiempo suficiente para entrar en detalles sobre los instrumentos de gestión de riesgo. El CAD está buscando maneras de incluir los instrumentos de gestión del riesgo en el campo de la cooperación al desarrollo como instrumento para incentivar la movilización de la financiación privada. En su opinión, Jeroen, ¿cuál sería el impacto de estos enfoques a la cooperación al desarrollo y a la ayuda más concretamente? Y luego, para Samantha, usted mencionó hacia el final de su presentación los desafíos a los que hacen frente las instrumentos de financiación para el desarrollo en cuanto a sus prácticas, transparencia, rendición de cuentas, la falta de una armonización en sus prácticas. Y también mencionó el trabajo que se inició un fondo de inversión pública en este campo, pero en su participación con la inversión extranjera directa, ¿cuáles serían las posibilidades en ese campo? ¿Cómo se podrían reforzar algunos principios cuando hablamos de la inversión extranjera directa? Entonces, le doy la palabra a los oradores para que respondan a las preguntas y para que compartan sus reflexiones generales. Ahora tenemos ya el tiempo algo más limitado, así que seré algo más estricta. Les pediré que sean breves en sus respuestas. En primer lugar, con Ricardo. Tiene usted la palabra, Ricardo. Muchas gracias, María José. Sí, seré breve. En relación a su pregunta sobre la participación del Banco Europeo de Inversiones y su participación en las iniciativas de Team Europe, eso habla mucho de la naturaleza de los proyectos, de esas iniciativas del Team Europe. Algunos de los objetivos de estas TEIs son movilizar distintos actores de la Unión Europea, como las agencias de desarrollo de los Estados miembros y las instituciones financieras. También quieren movilizar grandes cantidades de financiación con esas iniciativas. Así que en términos prácticos yo diría que eso nos dice mucho sobre el tipo de proyectos que se van a financiar con las TEI. El Banco Europeo de Inversión y el Banco de Reconstrucción y Desarrollo cada vez juegan un papel más importante en las políticas internacionales de desarrollo. Lo vimos con la respuesta de la Unión Europea ante la COVID-19, lo vemos también con el instrumento europeo, con el ESF+. Cada vez hay más ONGs que han alzado su voz criticando la cuestión de la transparencia y de la manera en la que opera el Banco Europeo de Inversiones. El hecho de que el Banco Europeo de Inversiones opere más como banco de inversiones y no como banco de desarrollo, aunque también tiene un mandato como banco de desarrollo. Recientemente anunciaron que van a crear una nueva filial para el desarrollo y eso es algo a lo que debemos prestar atención desde las ONGs. Había otra cuestión que quería mencionar, pero que se me ha escapado. Pero bueno, en cualquier caso, el monitoreo de la aplicación de las iniciativas de Team Europe es algo que vamos a tener que hacer por la participación de las instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones.
Muchísimas gracias, Ricardo, por esa respuesta tan sucinta, porque nos ayuda a ir hilando los distintos elementos. Mesha está ahí. Si está ahí, nos gustaría poder escuchar sus reflexiones en respuesta a la pregunta que le planteé. Sí, estoy aquí. Veamos, sobre la pregunta de la condicionalidad, es algo que se está incrementando y se está aceptando como norma. Y eso es muy distinto a la situación cuando hacíamos campaña por la anulación de la deuda y que se eliminara la condicionalidad. Pero ahora, con esta nueva agenda para la reconstrucción de las economías después de la pandemia de la COVID y analizando las bases de ingresos y también con el sobreendeudamiento de algunos países, el nivel de exposición que ha dado la COVID a los países de ingreso medio, hay muchos países que harán frente a impagos de los servicios de la deuda y están respondiendo de la mejor manera que saben, es decir, mandando a los bancos y a las instituciones financieras y establecen normas concretas. Y como los países tienen una necesidad urgente de tener acceso a esos recursos, pues estamos viendo que el desafío para muchos países africanos es que nosotros como sociedad civil, analizando los detalles sobre los comportamientos erróneos, tener ese debate técnico en vez de hablar en términos políticos sobre la necesidad de eliminar las condicionalidades. Yo lo que diría ahora mismo es que única, el único aspecto nuevo es que están siendo muy audaces, ¿no?, esas instituciones financieras. Y los gobiernos africanos no tienen la capacidad de hacer frente a ello. Y por último, en cuanto al sector privado, creo que sí, el sector privado es una parte íntegra de esta nueva agenda. Recordarán quizá que incluso antes de la pandemia se presionaba para avanzar en los acuerdos público-privados. Muchas economías tienen que tomar dinero prestado de los mercados de capital locales y el sector privado ha desempeñado una función, pero a medida que avanzamos hacia esa nueva orden verde en el sector privado, tendrá una función importante a la hora de aplicar esa agenda y en ese sentido tenemos que ver que las condicionalidades también van a permitir este tipo de inversiones y partenariados con el sector privado. Muy bien, muchas gracias, Meja. A continuación le daría la palabra a Samantha. Adelante, Samantha. Muchas gracias. Sí, muy rápidamente. Bueno, tengo muchas reflexiones sobre esa pregunta. Me centraré en un par de aspectos. En primer lugar, preguntaba usted sobre la cuestión de la transparencia, la falta de armonización y cuáles serían las posibilidades. Yo creo que una de las grandes posibilidades sería la de llegar a un acuerdo sobre el marco conceptual de qué queremos decir con la financiación combinada. Aquí me refiero a que la OCDE lo ha definido de un modo concreto, en el sentido de que pero las dos partes que hacen esa financiación combinada no están de acuerdo con esa definición de la OCDE, lo cual lleva a muchas complejidades y definiciones y marcos conceptuales distintos, con lo cual yo creo que hay que encontrar una manera para que esas instituciones puedan encontrar una solución para que estemos todos en la misma página, ¿no? Para mí eso sería importante. Y en segundo lugar, creo que lo que hemos podido constatar es que si analizamos
esos fondos hay mucha información secundaria a nivel organizativo y a nivel de proyectos y seguramente deberemos priorizar para ver qué información es la que consideramos más importante. Lo que queda claro es que la ayuda extranjera directa se esconde detrás de la confidencialidad comercial. Siendo sincera, yo creo que eso no se sostiene de ninguna manera y por eso la situación es que hay información básica en la que la inversión directa extranjera dirán no, no les damos esa información y otros sí te la darán, pero están haciendo lo mismo. Así que si hay al menos 2 instancias de inversión extranjera directa que lo hacen, los demás también deberían poderlo hacer. Yo creo que habría que priorizar las cuestiones, ¿no? Hay que encontrar un mínimo denominador común, pero al menos es un punto de inicio y tenemos que ser realistas. Es un viaje que llevará su tiempo. Así que creo que ese mínimo denominador común nos lleva a analizar la ayuda extranjera directa, que sí que facilita información para que los demás sigan el ejemplo. Y esconderse bajo la confidencialidad comercial es que no se sostiene. Tengo un ejemplo que para mí es muy frustrante. Cuando vemos las cifras de movilización que dan las DFIs en relación a lo que se informa la OCDE, es el doble de lo que dice la OCDE y entonces no sabemos qué datos hay que tomarse como buenos. En la OCDE se le dio una cifra para su movilización de recursos. Creo que eran 2.000 millones o algo así, no me acuerdo bien. Dieron una cifra y no lo querían desagregar por sector, por país ni por nada. Y yo no entiendo ahí dónde entra la confidencialidad comercial, dado que hay otras instituciones multilaterales que sí que disgregan los datos, que facilitan. Así que creo que ahí habrá que avanzar, pero bueno, es una cuestión a la que habremos que hacer frente y creo que la cuestión de los impactos es muy importante. Yo no tengo la respuesta para ser honesta, porque lo que estamos viendo, y creo que es algo que ocurrió hace unos meses, hubo una iniciativa para armonizar las iniciativas de armonización y eso me preocupa porque hay tantísimas iniciativas de armonización que intentar armonizar esas iniciativas será muy difícil. No es algo fácil, no creo que sea fácil. Hay distintos participantes que tendrán exigencias distintas en cuanto a los impactos, así que yo creo que analizar esas matrices que son de interés para la mayoría de las personas será importante. Si analizamos la creación de empleo, por ejemplo, creo que hay 2 niveles a los que lo podríamos analizar. No hay excusa para no publicar las metodologías de cálculo de los impactos. Los que analizan, por ejemplo, la creación de empleo, la evitación de gases de efecto invernadero, podríamos entender cómo se ha llegado a esa cifra y nos permitiría compararlo, con lo cual no hay ningún motivo por el que no se pueda informar acerca de las políticas y las metodologías. Y luego está la cuestión de alinear la metodología para que se puedan comparar los datos. Y como comunidad seguramente deberemos ponernos de acuerdo en cuáles son los ámbitos prioritarios. Los más evidentes será la huella de carbono de la cartera, donde ahí sí que se debería poder armonizar. En relación a las demás métricas, hay distintos objetivos y distintos donantes, pero la creación de empleo es muy importante. No basta que desde la ayuda extranjera directa se diga el número de empleos que se han creado. Queremos saber cuántos empleos se han creado por género o en qué sectores se han creado empleos, cuál era el sueldo promedio, etcétera, etcétera. Queríamos ver información mucho más detallada. No sé si eso ha respondido a su pregunta, porque no es una pregunta con respuestas sencillas, pero creo que debemos ser inteligentes, alcanzar unos niveles básicos comunes para todos y luego progresar. Sí, muchas gracias.
Sin duda es una conversación compleja que tiene muchísimas dimensiones y mirando al futuro hay algunos de los aspectos que deberíamos tener en cuenta. Jeroen, antes de darle la palabra, simplemente quisiera decir que ha habido algunos comentarios y unas reflexiones interesantes en la sección de preguntas y respuestas y abusaré de mi capacidad para plantearle algunas de las cuestiones. Sé que usted ha estado pensando en algunas de las cuestiones mencionadas en el chat en relación a debate que se está dando en la actualidad en la OECD y en el CAD. Hay algunos colegas que se interesan en lo que has dicho tú, Jeroen, y lo que ha dicho Samantha sobre la CAD de la OECD que se convierta en el lejano oriente con algunos de los debates. Así que en sus últimos comentarios, Jeroen quizá pueda compartir algunas de estas cuestiones. Vamos corto de tiempo, así que Jeroen, tienes la palabra. En relación al tema del lejano oeste, está claro que hace falta un sheriff. Estamos hablando de un ejercicio voluntario de información que se basa en una capacidad muy baja para evaluar si los proyectos son buenos o no. En relación a la transferencia del riesgo, y veo que hay otra pregunta en relación a la utilización del sector privado. Yo tengo dos puntos de vista diferentes. No tengo ningún problema con utilizar garantías, créditos junior y cualquier tipo de cosa que sirva para conseguir el desarrollo. Existen posibilidades para usarlos. Creo que los gobiernos tienen que intervenir en los mercados. No me creo que la FMO sea un banco de desarrollo público. Puede que no lo admitan ellos mismos, pero es lo que son y es como tenemos que verlos y como tenemos que utilizarlos. Y ello me parece bien. Pero la AOD es algo completamente diferente, pero está relacionado también con el hecho de que la AOD ya no es tal cosa. En relación a la transferencia de riesgo, el argumento está claro. Sabemos que los inversores institucionales tienen 80 billones de euros y que no saben dónde poner, a menos que sea en la ciudad de Londres. Y la idea es que pueden utilizar el dinero público para reducir el riesgo y pueden utilizarlo para invertir en el sur global y ello sería positivo para todos. Así que 80 billones van a los proyectos de inversión en el sur global y eso puede tener sentido para los políticos. Hay garantías que no se transfieren, se quedan en una cuenta bancaria en el norte. No creo que se haya utilizado la garantía nunca de la OCDE, así que hay un riesgo bajo para crear estos instrumentos. Parece una situación positiva para ambas partes, pero, sin embargo, el bajo riesgo significa que no funciona tan bien como debería. Mi opinión es que si se utilizaran garantías en toda su capacidad, se utilizarían todo el tiempo. Los gobiernos estarían perdiendo mucho dinero para tratar los mercados existentes y cuando no se utilizan, los mercados deben salir. Ello quiere decir que los bancos querrían tener el apoyo de la garantía del sector privado. No tiene sentido cómo se utiliza la estructura. Necesitamos reducir los riesgos en mercados en los que hay demasiado riesgo, pero al mismo tiempo tenemos proyectos que están sucediendo en proyectos de países con poco riesgo. Hay una relación entre el deseo de tener objetivos claros para apoyar el sector privado y la AOD, y ello lleva a proyectos malos en general, y ese es mi punto de vista. No son proyectos buenos que querríamos ver en países pobres. Hace falta que los mercados ayuden a los pequeños negocios para que puedan
florecer y beneficiarse de este tipo de posibilidades, pero al mismo tiempo un martillo es un martillo y un instrumento también, y no hace nada más que su papel. Y sabemos qué es lo que pueden hacer de forma efectiva y lo que no. Y mi segunda preocupación es que cuanto más difíciles sean las herramientas de ayuda al desarrollo, más difícil será comprenderlos. Si no podemos decir que estamos ayudando a una persona de un país en el que intervenimos, entonces piensan que está haciéndose mal. Esto es algo muy práctico y está relacionado con la necesidad de tener una teoría clara. And with that, I think that you are closing your Un último punto relacionado con la AOD. Creo que ahora hay una discusión que tiene que tenerse en cuenta en el futuro. La garantía es un punto, pero tenemos que hablar sobre reparaciones o, por ejemplo, sobre una deuda reversa de los países ricos frente a los pobres. No es ayuda, sino que es pagar por problemas pasados y futuros. Y así se cambia toda la narrativa. Y si la AOD no habla de los sistemas de desarrollo, entonces no tiene sentido. No debemos utilizarla porque no hay nada que diga que la AOD es la única métrica para el desarrollo. Es la más simple porque es fácil para demostrar lo que dan los donantes y hay una serie de necesidades legales, pero no tenemos que hacerlo. China dice que no va a hacerlo y no lo hace. that's good as a final reflection, but I Muy bien, muchas gracias por esa reflexión final. Has abierto una caja de Pandora al final y ello es algo que podamos hacer en una siguiente sesión, porque de hecho me parece que hay una necesidad de tener este tipo de conversaciones en relación a cómo vamos a definir lo que es la ayuda oficial al desarrollo, lo que es la ayuda, o cómo vamos a cambiar el marco de la ayuda en el futuro. Sin embargo, no tenemos tiempo ahora para poder analizarlo. Está claro que necesitamos más discusión sobre este tema en particular. Este tema es fundamental y les invito a todos ustedes a que en los próximos años vuelvan a tener una discusión con nosotros sobre este tema. Me gustaría darles a todos las gracias por participar en esta conversación. Gracias a los ponentes, gracias a Ricardo, Mella, Samantha, Jerón y también a Adrián, que no ha podido estar con nosotros. Quiero darles las gracias también a nuestros intérpretes, al equipo de Eurodad, también a los donantes, y quiero recordarles que esta sesión va a compartirse de forma pública y que van a saber más sobre el trabajo que vamos a hacer en los próximos meses. Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, pero sin embargo, quiero darles las gracias por toda la información que han compartido. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias, adiós, adiós.